Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma y hoy tengo la suerte de que me acompañe aquí en el estudio pues mi compañero Daniel Caparrós. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes. Y como siempre pues también tenemos la compañía, en este caso desde su casa, de Antonio Murillo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todo el mundo, estamos aquí otra vez de nuevo. Pues bueno, vamos para la carga. Exactamente, volvemos después de las vacaciones de Semana Santa y volvemos con un nuevo programa que queríamos meter un poco entre medias de esta serie, esta pequeña serie que estamos haciendo sobre la protohistoria, no historia antigua de la península ibérica. Y porque también hicimos el programa con María de Historia Antigua de Roma y queríamos un poco cambiar de tercio y que también pues bueno, la gente no se cansará también del mismo periodo. Nunca mejor dicho, cambiar de tercio. Cambiar de tercio, claro. Lo estaba pensando yo. Sin quererlo, porque no... Claro. Pero que hoy... El espíritu de Felipe siempre está ahí, ¿no? Exactamente. Hoy pueden ir por ahí los tiros del programa de hoy. Pero, como siempre, antes vamos a empezar con el apartado de las secciones. Y yo traigo una efeméride cortita que no voy a descubrir nada nuevo a la gente porque es una de las fechas más importantes de la historia de España, que es el 2 de mayo de 1808, que como bien sabemos todos, pues fue el inicio del levantamiento popular contra el ejército napoleónico que dio pie al inicio de la Guerra de Independencia, que también se le conoce, que es como un nombre que a Antonio le gusta mucho, de Guerra del Francés. La Guerra del Francés. No, a ver, todo el mundo lo conoce, pero siempre hay que recordar la fecha como clave. Hombre, un hecho importante y que siempre hay que decirlo. Joder. Exactamente. Vale, lo de Guerra del Francés que me encanta, tío. El levantamiento del 2 de mayo es un poco... sigue un poco los acontecimientos que se venían produciendo en Madrid desde el mes anterior. Recordemos que en marzo se produce el motín de Aranjuez, en el que Carlos IV abdica en su hijo, en el deseado Fernando. Sí, a todo el mundo le gusta mucho Fernando. Y bueno, pues la gente termina, debido a que cada vez había más tropas francesas en territorio español y cada vez se cometían más tropelías por parte del ejército francés, pues mientras la familia real se encontraba en Bayona siendo detenida por el propio Napoleón, pues el pueblo se levanta en armas contra la ocupación francesa y como decimos, es el inicio del levantamiento de la guerra de independencia. Este levantamiento del 2 de mayo queda bien reflejado en una obra de Goya, que todos la conocemos. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, o La carga de los mamelucos. La carga de los mamelucos. Y luego le sigue otro que es todavía más famoso, que es de los fusilamientos del 3 de mayo. Ya el top. Exactamente. Pues dicho esto, Antonio, ¿cuál es tu sección? Pues yo también traigo una efeméride, se parece esto a la primera temporada de Legio. Es una efeméride del 30 de abril del año 65. Año 65, no 1965, no, 65. 65. A seca, ya está. Y es que ese día en Roma, a Séneca y a su sobrino, a Lucano, pues los pillan, ¿no? Metidos en la conjuración, en la conjura del Cayo Calpurnio Pisón. Me hace mucha gracia ese nombre. Parece nombre de serie parodia sobre Roma, como la de Sí. justo antes como de la Cristo. de como la del Julián López, sí. O sea, en ese momento a Séneca le pillan con el carrito del helado. Sí, del heladus. Lo pillan y dices, oye, ¿qué te pasa a ti? Cordobés, ¿dónde vas? Una conjura que era contra el emperador Nerón, y supongo yo que tendría muchas, porque luego al final ya lo hablamos en el otro. Sí. Hablamos en el otro programa. El tema este de la historiografía sí, y demás. Y que el Senado romano, lo dijimos en su momento, el Senado romano estaba completamente en contra de Nerón. Y el Senado al final son los más ricos. Bueno, claro. Total, que lo pillan a Séneca de su sobrino, malamente, y pues los obligan pues a tomarse un chupito. Que no era de tequila.
Que no era de tequila. Lo obligan a suicidarse. Siendo mayo Seneca le apetecería rebujito y un poco, ¿no? Y dijo, Ya ves, que está el 30 de abril. Seneca estaba de claro, cruce. en el barrio Santa Marina. Estaba de cruce. Lo que pasa es que irse de cruce en el año 65 era que te clavaran allí. Claro. Las cruces no creo que estaban... La veíamos de otra forma distinta. En vez de adornar con flores, estaban adornadas con ladrones y esas cosas, ¿sabes? Exactamente. Pues total, que eso, que a Seneca pues ese día fue cuando fue un poquito al hoyo. Y nada, esa es la efeméride. Recordaba un gran personaje de la historia también, de Córdoba, ¿no? Vale. Claro. De Córdoba yo también, la verdad. Pues mira, adelante. ¿Vosotros creéis que el Museo Británico nos ha robado algo aquí a los cordobeses? No lo conozco, pero sabiendo la historia del Museo Británico, probable. Te lo esperan. Pues bueno, no es como tal el Museo Británico quien lo roba, pero sí que hay una pieza arqueológica en el Museo Británico, que son las llamadas, el llamado Tesoro de Córdoba. Son piezas que fueron halladas de forma casual en 1915 en el entorno de lo que es el Mar Rubial, del molino del Mar Rubial, lo que es la muralla del Mar Rubial. Y ingresan en el Museo Británico en el 1932, lo dona un coleccionista que se llama Hilbur. Digamos que este hombre pues, hacía varias donaciones al Museo Británico, de cosas que iba pillando. ¿Visitó Córdoba en esa época? Claro, esto era, digamos, terreno de un tal señor Cabrera. Y se la vendería. Claro, Cabrera se las dio y Hilbur las donó al Museo Británico. De hecho, aquí en Córdoba se enteraron tarde de eso. Cuando vieron un artículo de Hilbur que había hecho sobre el tesoro, las monedas y tal, porque ahora digo de qué se compone el tesoro, porque no es cualquier tontería. Es cuando aquí digamos, la comisión, entre comillas, de patrimonio que había en ese momento, que todavía no estaban formadas a día de hoy, ¿no? Esa tutela de patrimonio de forma más fuerte, con la ley de patrimonio histórico y demás. Pues medio se intentó, pero no se llevó a cabo al final la recuperación. Porque claro, ahora lo cuento, ¿no? Pero se hizo esa salida del tesoro fue totalmente ilegal. O sea, se hizo incumpliendo las normas de patrimonio vigente, digamos, que había en ese momento. El tesoro son joyas ibéricas, monedas hispano-romanas, realizadas en plata. Y tiene pues un vaso, unas 300 monedas ibéricas y romano-republicanas, un torqués como un adorno típico de celtíbero y tal, que es como un collarcito. Luego pongo la foto de todo el tesoro. 8 brazaletes, una cabeza de broche, torta de fundición y otros fragmentos de menor tamaño. Además hay pulseritas con cabeza de animal, o sea que está muy guapo, la verdad. Dada la cronología, puede datarse del año 100 a.C. y ahora mismo pues, se encuentra expuesto en la tercera planta del Museo Británico, en la sala 50, la que está dedicada a la cultura celta y de la antigua Roma. Además ocupa un sitio, o sea, que no está ahí puesto en una esquina, que ocupa un sitio privilegiado dentro de la sala. Creo recordar que se señala bastante bien el tesoro. Y bueno, tanto la venta del tesoro como su salida de España se hicieron de forma ilegal, como he dicho. Y voy a leer una cita textual de Matilde Buguella, que le dedica un artículo a toda la historia de cómo sale el tesoro de Córdoba y tal, y creo que es muy interesante leérselo, porque dices, coño, es que eso era de aquí, y los cordobeses yo creo que no conocen esa historia, ¿no? Y le dice, si aplicamos la legislación expuesta al caso del tesoro de Córdoba, tanto su venta en territorio nacional, porque encarecía el título legal de dueño, como su salida clandestina al extranjero por carecer de la preceptiva autorización administrativa, se realizó contraviniendo toda la legislación vigente en aquel momento. A esto hay que sumarle que tanto el comprador como el vendedor, es decir, tanto Hilbur como el señor Cabrera, estaban muy relacionados con el mundo de la antigüedad y la arqueología. Ellos sabían perfectamente cómo funcionaba, es decir, que si lo hicieron de forma ilegal, lo hicieron a sabiendas. A sabiendas. Y además, es contrabando de bienes arqueológicos. Y además ocurre en un momento que esto es curioso, porque puedes pensar, siglo XIX, esto era lo normal, pero justo en este momento, el tráfico legal de piezas arqueológicas, sobre todo de Egipto, Oriente Medio y tal, se estaba reduciendo, porque ya se estaba empezando como a tener una mayor concienciación, ¿no? En España, por ejemplo, ya estaba estos primeros intentos de conservación del patrimonio y tal, y entonces, pues bueno, digamos que sigue siendo una época del expolio y tal, pero estaba reducido. Así que... Y también se estaba empezando a legislar en contra de... Claro. De esas ventas ilegales. Y como que ya existía una ética más o menos al respecto. Y se hace en este momento, ¿no? Y
Y bueno, si lo buscáis en la web del Museo Británico, Tesoro de Córdoba, pasa que, bueno, en inglés lo pondré, a ver cómo buscarlo, porque como es en inglés y tal, no sé si no se le llaman Tresure en inglés, Sí. pero no le llaman así. Cordobesia entre Tresure. Así que, bueno, es una historia que ahí se quedó, y si alguien quiere ver Tesoro de Córdoba, pues tendrá que ir a London. Como para tantas otras cosas, ¿no? Que están fuera de su hábitat y están allí en el Museo Británico. No lo conocía yo, la verdad. No tenía constancia de este tesoro, pero la verdad que es bastante interesante por la descripción que ha realizado y todas las piezas es muy que hay. bonito, es muy bonito. De plata, sí, es muy bonito, la verdad. Aquí en el museo. Ya hay dos razones para ir a pegarle una paliza. Hombre. Gibraltar y el Tesoro de Córdoba. Aquí en el museo nuestro quedaría, pues, increíble ese tesoro. Pues ya ves. La verdad que que sí. una carta en nombre de Elegio para que lo devuelva. Podemos mandarle un correo electrónico. Pues sí, yo creo que. Le decimos, mira, ya de paso Gibraltar también. Pues sí, la verdad. Pues bueno, vamos con el programa de hoy, que es un poco tratar un tema y al mismo tiempo debatir sobre el mismo. Sí. Que es una cosa que nos gusta hacer mucho en Legio, que es también un poco desmitificar muchas de las cosas que nos han llegado a través de la historiografía tradicional como que son así, no tienen más análisis ni más debate. Y en este caso es que el tema de la dinastía de los Austrias, los 2 siglos de dinastía de los Austrias en España, siempre la hemos conocido dividida en un siglo XVI de prosperidad y auge del imperio, con los Austrias mayores, conocidos como Austrias mayores, Carlos I de España y V de Alemania, y su hijo Felipe II, en ese imperio donde no se ponía el sol. Y luego un siglo XVII de crisis, de decadencia, con reyes débiles que pierden su poder político en manos de Valido. Y que, bueno, pues marcaron esa regresión del imperio, ese ocaso, y la crisis de ese imperio de los Austrias, ¿no? Y nosotros, pues como siempre, estamos aquí para un poco desmitificar toda esa diferencia, ¿no? Toda esa división. De oposiciones sigue, como estáis con ellos, sigue apareciendo como Austrias mayores, Austrias menores, se hace esa separación. Las oposiciones, lo que pasa es que no hay un temario, o sea, hay unos temas, sí, pero te lo fabricas tú. Claro, entonces el título te lo pones tú. Vale, que no hace referencia. Yo sí, por ejemplo, lo tengo en denominación así, Austrias mayores, Austrias menores. Porque sí me parece un poco, luego lo vamos a debatir, pero sí me parece un poco más correcto. Rafa, por ejemplo, no. Rafa lo divide en el nombre del rey y punto. En plan, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Es verdad que, mira, yo, por ejemplo, hablando del temario de oposiciones, sí es cierto que dividiendo en siglo XVI y siglo XVII, siglo XVI sí comento como el auge del imperio, vale, ¿no? Claro. Y el siglo XVII como un poco la defensa de la hegemonía y el ocaso. Pero teniendo en cuenta que evidentemente no vamos aquí a decir que el siglo XVI fue el peor siglo de la historia de España y el siglo XVII éramos los reyes del mambo, sí es cierto que hay un poco como ya digo, desmitificar que no todo fue maravilloso, ni muchísimo menos, en el siglo XVI, y que el siglo XVII también tiene sus luces. No, ahí estamos de acuerdo, eso lo vamos a ver ahora. Sí. Entonces, pero los libros de texto secundarios sigue apareciendo. Probablemente. Probablemente eso es lo que probablemente. Cuando seamos profesores y sigamos haciendo este programa, te lo diremos seguro. Probablemente. Y si no te lo ponen tal cual como Austria Mayor y Austria Menores, sí diferenciará muchísimo en que se elogia el siglo XVI y se condena el XVII. Vale. Pero bueno, eso es importante entender por qué hacemos el programa este. ¿no? Claro, bueno. Como tantos otros programas que venimos aquí, como por ejemplo se me ocurre el programa el último programa. El último que también estamos hablando de lo mismo, de desmitificar el final del Imperio Romano como algo trágico, como algo que es abrupto. O lo del propio Nerón, ¿no? Nerón, un ogro. Hoy tenemos otra figura también desmitificada como Carlos II. Claro, eso iba a decir, que más que venía a hablar de mayores menores, venimos que claro. Carlos II, el hombre no estaba muy bien, pero dentro de lo mal que estaba fue bastante mejor que sus predecesores. Hoy vamos a hablar de este recorrido de los Austrias, pero nos vamos a centrar, como bien dice Antonio, en la figura de Carlos II, porque es una figura que se conoce realmente poco, porque se
se valora tan negativamente que la gente tampoco todo el mundo la conoce, se centra en estudiarlo. Todo el mundo le pone cara, porque todo el mundo le pone, pero nadie sabe realmente quién era. Exactamente. Así que nada, vamos a comenzar un poco con el recorrido de estos Austria, que estuvieron, como ya digo, 2 siglos reinando en España, y va a comenzar con este repaso, Antonio. Pues bueno, a ver, vamos a empezar rapidito, más que nada, porque si nos ponemos aquí a hablar largo y tendido de Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, qué originales eran. No, son todos, es verdad. O Carlos o Felipe. Es fácil, yo lo agradezco porque a la hora de estudiar es fácil, porque luego los reyes... Yo escuché un concepto que era la dinastía capicúa porque empezaba por Carlos, terminaba por Carlos, y entre medias son Felipe. Tres Felipe, efectivamente. Es un bocadillo, ¿no? Carlos el pan, claro, y Felipe el jamón yo. Total, que vamos a hablar así por encima y a nombrar ciertas cosas que nos interesan luego para el debate. Pero bueno, un recorrido así por encima. Pues bueno, pues Fernando el Católico, que es el último que queda de los Trastámara, pues se muere en 1516. Esa va a ser la aportación de Fernando el Católico en este programa. Ahora que salga el meme este del final de la película. Ya está. Bueno, y hasta que llega Carlos I, que viene en el 1517, pues hay una pequeña residencia al cardenal Cisneros. Pero bueno, esto nos da igual. Esto nos da lo mismo. Carlos I llega y llega ya mal. Porque llega con todos sus ministros y toda su gente de allí, de Alemania y de esos sitios. Y aquí eso acá a los castellanos no les sienta bien. Como es normal. O sea, llega aquí el rey, mi rey, y no sabe hablar ni mi idioma, pues ya me dirá. Por lo menos Amadeo Saboya tenía un nombre. Exactamente. Yo qué sé. Y no hablaba bárbaro. Claro, exactamente. Pues bueno, pues ya llega mal, con todos sus extranjeros, pues genera un montón de recelo en Castilla. Y para colmo, 3 años después, en vez de centrarse en las cosas que tenía que hacer aquí, pues dice en 1520, oye, que puedo ser el emperador aquí, ¿eh? Del Sacro Imperio. Me voy a Alemania otra vez. Claro, puedes ser emperador del Sacro Imperio y el tío, tú, Rafa, me vas a ir corrigiendo todo el rato, porque yo voy a ir soltando todo, cosas muy rápido, ¿vale? Pero yo voy hecho una bala. El contexto histórico estamos, eso sí, ¿no? En plan, hemos nombrado a Fernando el Católico, estamos hablando de principios del siglo XVI. Principios del siglo XVI. Inicio de la edad moderna, de lo que se conoce como la monarquía autoritaria, ¿no? Que aquí en España sienta sus bases con los reyes católicos. Exacto, estamos hablando ya justo después de los reyes católicos, porque todo el mundo nos ubiquemos. Claro, eso si quieres lo puedo mencionar ya. O sea, los Austrias va a ser el modelo que inauguran los reyes católicos de monarquía autoritaria, pero esta vez, y por primera vez, con un rey en todos los tronos. Efectivamente. Aunque, bueno, luego en los tronos fuera de las coronas de toda la vida, por decirlo rápido, de lo que sería las Españas, por decirlo de alguna manera, había un virrey, ¿no? En América, sí, claro. No me acuerdo si en Nápoles, en los territorios que no tenían que ver con lo que era España, aunque bueno, España península, digamos. 20.000 debates. El imperio de los Austrias decía John Eliot, que era una monarquía compuesta. Porque cada reino mantenía prácticamente su independencia, claro, y lo único que tenían en común era el emperador. Claro, hay un rey en todos los tronos, pero cada reino al final funciona de una manera. Y eso se ve luego, por ejemplo, que lo vamos a ver en el caso del ay, no me acuerdo. Es que iba a decir Antonio Cortés, pero no Antonio Pérez. Antonio Pérez. De Antonio Pérez, que es un secretario de Felipe II. Sí. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el caso, que Carlos I, o Carlos V, como se conocerá después de que se vaya a Alemania, pues dice, mira, que yo quiero ser emperador del Sacro Imperio, que yo aquí, esta gente me da igual. Eso aumenta todavía más el recelo y es la oportunidad que aprovechan para la revuelta que hay de los comuneros en 1520, que dura poquito, porque la nobleza no se adhiere mucho a esta revuelta, pensando que pueden perder los privilegios que tienen y demás, y solo se adhieren pues maestros de oficio, la nobleza de segunda, el clero bajo y medio. Entonces no tiene un apoyo monetario tampoco enorme, pero bueno, termina por fracasar y los líderes de esta revuelta pues acaban con la cabeza cortada en 1521 en Villalá. Que bueno, que de hecho hace poco se celebró, se celebra todos los años en esa ciudad, bueno, en ese pueblo. Y también tenemos esto en Castilla, pero en la zona de Aragón también tenemos otra revuelta que es la de las Germanías. Pero bueno, también al final para lo que le sirven a Carlos I esta revuelta es para afianzar todavía más el poder real. Claro. El poder de la monarquía. Porque no triunfa ninguna de ellas. Total, que el 23 de octubre de 1520 pues es coronado emperador.
una cosa que es simbólica, porque al final el poder le viene de la herencia. O sea, si fuera emperador y no tuviera territorio, no tuviera lo que tenía Carlos I, para que digamos la herencia por parte de madre le viene toda la parte de pues, lo que es el imperio de España, o sea, la península, los territorios que hay en Italia, América, y por parte de padre le viene todo lo que es el Sacro Imperio. A veces el matrimonio que unifica eso, digamos. Claro, que es otra cosa que podríamos hablar algún día, de la política de matrimonio de los reyes católicos. Fueron súper... Que si fueron casando a todos sus hijos de manera estratégica, bueno, algunos se le fueron muriendo, pero fue geopolítica de alto nivel. Sí, máximo, un mercadeo ahí para... Bueno, claro, que la madre de que no lo hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes son los padres de...? Bueno, la madre Claro, que de hecho los comuneros quieren que es Juana, ¿no? Juana la loca. Exacto. Juana la loca. Y el príncipe de... Ellos quieren que ella sea la que sea la... Y el padre Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso. Estamos hablando que Carlos, que es alemán, es extranjero y que no conoce ni papa del español, no podemos olvidar que no deja de ser el nieto de los Reyes Católicos. Eso. Claro. Que no olvidemos que por eso viene aquí a reinar, ¿sabes? Exactamente. Que no es que lo pusieran aquí por tú mismo. Que no fue Prim. Que ni Juana era tan loca, ni a lo mejor Felipe tan hermoso, ¿no? Ni a lo mejor Felipe tan hermoso. Total, pues seguimos así. Al final Carlos I hereda un imperio grandísimo. ¿Qué tiene esto? Mucha tierra, mucha riqueza, todo lo que tú quieras, pero también muchos problemas a la hora de administrarlo. Tiene problemas, Carlos I va a tener problemas con prácticamente todo el mundo. Con Francia, con su rey Francisco I, tiene muchos problemas en Italia porque invaden el ducado de Milán en 1516. Total, que luego está la batalla de Pavía en el 25, que les damos por el pelo a los franceses. Y llegan así tiranteces entre el papado, no sé qué, hasta la paz de Cambrai en 1529, que parece que se calma un poquito la cosa, pero volverá, porque esto no termina. Problemas también con el Islam en todo el Mediterráneo, sobre todo en la zona de Italia, que es la zona como... hay una pelea por el control del Mediterráneo y la zona de Italia pues queda un poquito más cerca que la propia costa levantina española, ¿no? Hay que decir que en ese momento el Imperio Otomano está en su máxima expansión. Claro. Llegan a sitiar Viena. Es verdad, sitio de Viena. Ojo, está aquí Sulimán el Magnífico. El Magnífico. Que no es tontería. Claro, ojo. Toda esta historia de la ocupación otomana de los Balcanes, que llega hasta el siglo XIX. Aquí. Es que se inicia aquí. Aquí es cuando el Imperio Otomano se expande por ese suroeste de Europa y llega hasta Viena, sitia Viena y consigue salvar. Estamos hablando de la capital del imperio, del Sacro Imperio. Ojo. Y consigue Carlos salvar ese sitio. Mi territorio ocupado durante mucho tiempo. Que esto vendrá ahora en otro de los problemas que va a tener. Porque él se erige como la figura del cristianismo. Claro, hasta ese momento cristianismo. Pero claro. Es que ahora va a ser la figura también del catolicismo porque nacen los protestantes. Claro. Efectivamente. Nacen como los Uruk-hai, ¿no? Ahí de... sí. de la cueva, ¿no? Los creó aquí el Lutero Saruman. Y bueno, aquí un montón de problemas que se intentan solucionar siempre de primeras por la vía del pacífica, entre comillas, los concilios y un montón de dietas que hay en ciudades alemanas para intentar llegar a un acuerdo y traer de nuevo a esta gente como al redil, ¿no? De alguna manera, que no funciona. Y como Trento fracasa y toda esta política de conciliación fracasa, pues al final hay batallas como por ejemplo la de Mühlberg en 1547. Esto teniendo un poco el contexto internacional, externo, ¿no? Internamente, Carlos I tampoco se preocupa mucho de la península. Él está más preocupado de los asuntos europeos y el gobierno se lo deja a su mujer, a Isabel de Portugal, y más tarde se lo dejará a su hijo, que será el futuro Felipe II. Hasta luego. Cuando Carlos I ya, después de todos estos problemillas que hemos estado viendo, cuando Carlos I ya se ve mayor y dice, mira, yo estoy ya hasta en las narices de estas cosas. Ya se viene para España. Ya le duele España, le duele la península. Es lo típico. Y la espalda. Los alemanes jubilados se vienen a España también. Exactamente. Yo creo que fue el primer alemán jubilado que se vino. Pero no se vino a la Costa del Sol. No se vino a Málaga. Pero es raro porque se fue a un monasterio. Al monasterio ¿sabes? de Yo Yuste. me imagino más en Ibiza.
Bueno, pero también es verdad que tendría un buen balneario ese monasterio. Y... Claro. No, allí seguro que no estaba encerrado en una celda pasando pena y comiendo todos los días potaje. Seguro que no. Total, pues el tío divide las posesiones, ¿no? Divide el imperio. Una parte va para su hermano Fernando, que es la parte europea, por decirlo de alguna manera, la parte del Sacro Imperio. La parte del el Sacro título de Imperio. emperador incluso va para él. Y para su hijo, Felipe, el futuro Felipe II, pues va el resto de posesiones. Es decir, la península ibérica, las posesiones americanas, las posesiones italianas, lo que... Y la zona de Flandes. Exacto. Que va a ser un polvorín. Que también va a ser otro polvorín, pero bueno, eso lo veremos. Y este se retira, pues, como hemos dicho, al monasterio de Yuste, y bueno, hasta en el año 55-56, pues hasta que se muere. 1555-1556, no hasta hace un siglo, ¿no? Total. Ahora viene el hijo. Ahora viene su hijo, que es Felipe II, con Carlos. Hay muchos problemas y demás, pero no hay los síntomas que va a haber no de debilitamiento, sino de crisis, que se van a manifestar durante el reinado de Felipe II, que es importante porque la inflación, y ahora vamos a hablar más de economía, la inflación crece muchísimo, los productores de la peninsulares no pueden competir con las manufacturas extranjeras, los síntomas de crisis, donde se notan de verdad y donde empiezan, aunque luego cuando más se notan sea en el siglo XVII, y por eso luego quizás se les llame menores o se tenga una connotación más negativa del siglo XVII que del XVI. Pero los síntomas nacen aquí, nacen en el reinado de Felipe II. Claro, es que es una cosa que se arrastra. Claro. Vean, Felipe II, bueno, cosas importantes de su reinado. Aquí vamos rapidito. Traslada la corte a Madrid, que Madrid por aquel entonces pues no era nada, y empieza a serlo a partir de ahora. En 1561 la corte permanente en Madrid y construye también lo que es el monasterio, ¿sabes? El monasterio del Escorial. Ya empezó a haber buena agua en Madrid, ¿no? Ya... Sí, desde ese momento Juan de Herrera hizo unas canalizaciones perfectas para el monasterio y toda el agua viene de ahí ahora. Yo creo que en una parada que hicieron en Madrid, que era un pueblo en esa época, pues bebieron un vasito de agua de alguna posada y dijeron, madre mía, la capital de España. Digo, la capital de España tiene que ser aquí con esta agua. Dirían, pero ¿qué es esto, chaval? Bueno, lo que hereda Felipe II sobre todo son todos los problemas imperiales que tiene su padre. Que bueno, como hemos visto antes, pues con Francia pues vuelve a haber problemas. Hasta la paz de Cateau, que no sé cómo se dice, Rafa. Cateau-Cambrésis. Cateau-Cambrésis, en 1559. También los problemas con el Islam, que bueno, se forma lo que es la Santa Liga, entre una coalición, ¿no?, de potencias cristianas, católicas, para luchar contra los musulmanes. Importante la batalla de Lepanto, 1571. Que va luego vienen los problemas Cervantes, también. Por ahí. Cervantes con la mano chula. Que el manco es porque no la podía mover, pero la mano la tenía. Efectivamente. O sea, simplemente se le quedó inhabilitada. La usaba para dejar encima el mando de la tele. De mesa camilla. Vamos a ir al infierno, de verdad. Total, que Lepanto, problemas con el Islam. También tiene problemas con el Islam en el interior de la península, con la guerra de la Alpujarra. Claro. Eso vamos más tarde, porque es interno, todo esto es interno, Rafael. No te adelantes. Me he adelantado. No, hombre, no. No te has adelantado en verdad, porque Lepanto en 1571, las Alpujarras son en 1568. Pues es que está pasando, los problemas se están formando ahí. Claro. Que de hecho eso ya lo hablamos en un programa. El tema de todos los problemas que hay con los musulmanes dentro de la península son más... Que había una teoría que decía como que era por una manera de limpiarse a sí mismos para decir que somos buenos católicos. Sí. También por esa creencia de que en una posible invasión otomana los musulmanes de la península pudieran estar a favor de ellos y apoyarlos. Claro. Que tenemos que recordar que aunque se conquista Granada, la población musulmana se queda. Los convertidos, que son los moriscos, se quedan. Claro. Igual que los judíos conversos, los que no se tuvieron en 1492. Hasta que se expulsen a los moriscos, pues más de un siglo después de la conquista de Granada. Aquí también con
Ahora lo mencionamos, porque si eso ahora viene con Felipe III. este, y luego viene con Felipe el siguiente, Felipe de Nest. Felipe III. Empiezan los problemas con Flandes, como ha dicho antes Dani también. Que bueno, ahora luego ya mencionaremos los más gordos, que vienen ya con el conde duque de Olivares y toda esta gente. Y empieza aquí uno de los problemas más gordos, y bueno, que es lo que lo que ha hablado Dani también antes, que es el problema de los piratas, es decir, de los ingleses. Que bueno, que también tenemos otro programa en el que hablamos un poco de la gran armada, ¿no? Que manda Felipe II allí, y la contraarmada que vuelve. Y bueno, si queréis escucharlo, pues ese creo que es el segundo de esta temporada, si no el segundo, es el tercero. Creo que es el segundo. Creo que es el segundo. Pues escuchárselo, que está solo en iVoox, pero merece la pena. Y bueno, los problemas con Inglaterra, bueno, eso. Escuchar el programa y vais a ver todos los problemas que tuvimos con estas gentuzas y todos los que seguimos teniendo. Luego, otra de las cosas que pasó, pues Portugal queda anexionada, por decirlo de alguna manera, al imperio de la monarquía hispánica en 1581, por el derecho sucesorio que tenía Felipe II al ser su madre la que era la reina de Portugal. Y hasta 1640 Portugal va a seguir siendo, como ha sido muchas veces intermitentemente, parte de la misma monarquía hispánica, no un reino, no como Aragón, que son, o Castilla o Granada, que son reinos, ¿no? Sí, claro. Aparte. Sí, claro. Bueno, Granada es Castilla. Pero Aragón y Castilla, ¿no? Castilla, sí. Que están dentro de la monarquía, pero tienen sus leyes. No, Portugal estaba aparte. Pero hay otras veces que estaba dentro, aunque también conservaba sus leyes. Bueno, y internamente los problemas que hubo aquí, pues como ha dicho Rafa antes, la revuelta de las Alpujarras, que es una revuelta que fue por la pragmática sanción que hubo unos años antes, a 1568, en la que se endurecían bastante más no las condiciones de vida, sino la libertad, exactamente, las libertades culturales del pueblo musulmán. De los moriscos, porque es que había muchísimos, o sea, había muchísimos que llevaban aquí viviendo pues, más que la gente que había traído Carlos I, ¿sabes? Entonces se reprimían aún más esas costumbres. Claro, ¿qué pasó? Que esta levantisca al final la terminan sofocando, y lo que produce es la dispersión, bueno, el destierro de muchísimos moriscos, pero también la dispersión por la península de cerca de 80.000 moriscos, una cosa así, o sea, y estamos hablando de una pequeña parte de lo que era. Luego ya veremos lo que pasa con el decreto de expulsión, que eso, bueno. Y otro de los problemas internos, el que estaba comentando yo al principio, era de Antonio Pérez, que era un secretario de Estado los secretarios de Estado, ahora lo voy a comentar, son como una especie de ministros, ¿no? Que tenía esta gente. Y este tío tuvo una serie de corruptelas y cosas raras que no le gustaron a Felipe II, y Felipe II le quería dar garrote. Y este tío dijo, yo estoy en Castilla aquí con estas leyes, me pueden asfixiar. Y dice, pero bueno, me voy a Aragón, como Aragón tiene otras leyes. Sí. Se quería aprovechar ahí un poquito de la trampa. Entonces Felipe II fue con el ejército a Aragón y le dijo, tú, ¿qué pasa contigo? Ven aquí. Y los aragoneses está diciendo, ¡ay, madre mía! Fuera las fuerzas de ocupación de castellana. Un poco sí, aquí es donde... No, pero claro. no, lo digo en plan cachondeo, pero en la realidad, o sea... Sí. A Aragón no le hace ninguna gracia que tropas imperiales que estaban formadas por castellanos entraran en Aragón a arrestar a Antonio Pérez. No, sí, está claro. No le hace ni pizca de gracia, pero... Porque aunque fuera territorio de la monarquía hispánica, como ya decimos, Castilla y Aragón eran reinos distintos. Sí. Tienen otras leyes. Exactamente. Cada uno tiene su fuero. Eso, los fueros, exacto. Que con los Borbones también tienen problemas cuando, bueno, eso ya de lo estuvimos hablando también, ¿no? Los Borbones ya van a intentar unificar todo el territorio y centralizarlo. De hecho, los Borbones lo que pasa es eso, que por eso está la guerra esta que hay, la guerra de sucesión, que es una guerra europea y una guerra civil. Claro. Y ahí está todo el problema de los fueros. Que respeta los fueros que tenemos hoy en día. Respeta los fueros navarros, porque son los que lo apoyan. Y por eso los conservan a día de hoy, tío, todavía. El fuero de Aragón y demás no se respeta porque apoyan a los Austrias, así que al final... Bueno, un poquito así, como estaba comentando antes, administrativamente en esta época pues tenemos los secretarios, que son una especie de ministros, y luego están los consejos, que hay cientos de consejos. Está el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de la Guerra. El de India. Chiringuito. El de India, sí, chiringuito. Lo que se conoce como el modelo político polisidional. Hostia, sí, lo he dicho bien. No sabía yo. Es un palabrote. Esto lo que hace es que genere una cantidad de burocracia dentro del Estado enorme. O sea, aquí hay un gasto estatal
Los presupuestos del Estado eran gordos en esta época, ¿eh? Y bueno, económicamente, pues actividades, lo que predomina es el campo. Eso prácticamente predomina hasta hace 4 días aquí en este país, en la península. Y bueno, sobre todo la actividad de subsistencia y autoconsumo. Pero estamos en una cosa muy importante en esta época, que es la primera, como decirlo, globalización. Estamos en una economía mundo. Porque el hecho de que en un imperio tan extenso como el español, de hecho, es que es flipante. ¿Sabéis lo de las monedas estas españolas que circularon muchísimo tiempo en China? ¿No? No, pues La moneda de plata. No me acuerdo de cómo se llamaba la moneda, pero si lo buscas tú, moneda de plata española en China, te va a salir. Que circulaban como una moneda de curso legal en China igual, porque eran muy valoradas, de hecho, porque tenían una cantidad de plata buena y demás. Lo que quiero decir con esto es que cualquier aspecto que pasase dentro del mundo tenía repercusión en el otro resto. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, lo que pasa aquí, cuando a España empiezan a llegar a mansalva, plata y oro, la que no nos quitaban los piratas por el camino, bueno, nos quitaban, ¿sabes? Esto, al final la población aquí vivía del autoconsumo y la subsistencia, ¿sabes? A la población nadie le quitaba nada porque no llegaba a tenerlo. Todo este dinero que llegaba aquí, todos estos metales preciosos, se iban para pagar para pagar la guerra imperial. Se iban a los banqueros genoveses. Para refinanciar la guerra. Ahora que has dicho la población que en su mayoría, inmensa mayoría en la península, nunca tuvo que ver nada con América. O sea, ni de eso que llegaba, ni fueron allí nunca, ni por supuesto se le había perdido nada en Italia, se le había perdido nada en Flandes. Claro, todos son conflictos dinásticos. Ya me dirás tú a mí, un campesino de ahí, de la campiña. Los Austrias y su guerra. Tú llegas ahí a contarle no sé qué. A mí que me cuesta, los ajos no me han crecido bien este año, ¿sabes? Claro. Me estás contando. Total, que esto lo que genera al final es una inflación enorme porque aumentan los precios. Y el aumento de precios hace, y esto sumado a las medidas proteccionistas que había en la economía por ese aumento de precios y por la decadencia que está surgiendo en la economía en la economía peninsular, hace que entremos en un periodo de encarecimiento de los precios, de menor competencia de los productos con respecto al extranjero, que va a generar, por lo que he dicho, una decadencia enorme de la economía que se va a ver reflejado en el siglo XVII con sus peores consecuencias. Y también importante porque aquí nace uno de los males más gordos de la historia de este país, que es el rentismo. Yo compro tierra y ala, a vivir. Y la falta de inversión y la falta de... que encima son los que luego van los que van de propios jefes, de tiburón por la vida, ¿sabes? Bueno, y tenemos que decir que ya en el reinado de Felipe II se llegan a 3 bancarrotas. También. Que eso va... para los monarcas del siglo XVII va a suponer una herencia envenenada. Tú imagínate cuando llegue allí Felipe III y vea que hay 3 monedas y encima se las tiene que dar al duque de Lerma para que haga las cosas. Para que el duque de Lerma se la dé a algún genovés banquero. Es que al final lo que pasa en el reinado de Felipe II es que todos los problemas imperiales que hay, que no habían generado problemas económicos más allá de los normales en cualquier estado de esta época, ahora se ven ampliados muchísimo. Además se suma la guerra con Inglaterra, la guerra en Flandes. Tiene 50 frentes. Y aparte luego las ganancias que vienen aquí, conforme llega se van. Y lo que hace eso es empeorar la economía. O sea, no... Es una pescadilla que se muerde la cola tan grande. Claro. Sí, al final lo que genera, aunque parece una época esplendorosa la época de Felipe II, porque bueno, en lo militar no nos tose nadie. En lo militar ahí la primacía de España, sí. Y la época de mayor extensión territorial nadie, también. Economía, sí, es verdad, Dani. El imperio más grande en ese momento. Se completa también la conquista de América. Claro, todos los conquistados. Se llega a Filipinas, claro, que se llaman Filipinas por Felipe II. Claro, en esta es la época del Cano, de Magallanes. Sí, exactamente. La época de... No sé si Cortés fue cuando Carlos I. Cortés fue con Carlos I. Cortés fue anterior, pero ahora están... Carlos viene de Quesada, totalmente, los que conquistan ya el sur de... Sí, y sobre todo se completa la conquista del Imperio Inca. Exacto. Porque aunque se había iniciado con Carlos I, sí, pero ya la revuelta definitiva del Imperio de Vilcabamba, creo que es el Imperio Inca de Vilcabamba, de Tupac Amaru,
Tupac Amaru. Se termina resolviendo ya con Felipe II. Todo el virreinato de Río de Plata, luego toda esa zona más... O sea, es que realmente es cuando se toma ya la máxima territorialidad en América. Bueno, y en todo el imperio. La máxima extensión del Imperio Español llega con Felipe II. Pero estamos viendo que también... Aquí está la mítica frase, ¿no? Que no se pone nunca el sol. Nunca se pone el sol. ¿Cómo se va a poner? Y se muere Felipe II ya con el siglo XVI bajando el telón. Y llega un grande, llega Felipe III. El primero de los Austrias menores. Que ahora luego lo hablaremos, pero a mí Felipe III y Felipe IV sí me parecen bastante menores, la verdad. Me parecen dos piltrafas inútiles. Pero Felipe III hace una cosa bastante beneficiosa para España en ese momento. Morirse. Y antes de morirse, firmar la paz con todos los países con los que estaban en guerra. Sí, es verdad. Es verdad que eso la Pax Hispánica, es lo más reseñable del reinado de Fernando III porque es un parche a los problemas que había heredado de Felipe II. Exactamente. O sea, he dicho antes Fernando III, no sé. He dicho Fernando III, es Felipe III. Felipe III. Pues, Fernando llevaba ya un tiempo con sus cosas hechas. Estaba ya, el testamento lo tenía arreglado ya, Fernando. Pues total, Felipe III, ¿qué pasa cuando llegan Felipe III y los que le van a seguir? Pues que empieza el gobierno de los válidos. Que los válidos son como un primer ministro, que es el que se encarga en verdad de los asuntos de gobierno y demás. Y esto hace que antes la había también, 100%, la corrupción, pero ahora hace que aumenta a unos niveles ya... Sí, porque además son muy personalistas. Claro. Bueno, el válido de Felipe III será el duque de Lerma, famoso. Que es una de las principales cosas que pasan durante el reinado, aparte de lo que ha dicho Rafa, de que se firma la paz con todos lo que hay en guerra en este momento. Con Flandes se firma la paz con Francia, se firma la paz con Inglaterra, que eso está bien. Sí. Las cosas como son, porque además eso le beneficiaba mucho a la economía, porque es donde se estaba yendo todo el dinero. Pero bueno. Exactamente. Una cosa que no hace bien, y es lo peor que hace en este reinado, es el decreto de expulsión. Exactamente, que a su vez eso para la economía es horrible. Claro. Es horrible. El decreto de expulsión de los moriscos en el año 1609, que es de los principales, vamos, si no el principal artífice es el duque de Lerma, es un caos para la economía importante porque lo que hace es que gran parte de la mano de obra especializada en el regadío y en técnicas agrícolas más avanzadas se la quita de en medio. Claro. Entonces la gente que sabía, coño, los que tenían ese conocimiento desde Al-Ándalus y que, o sea, siempre sabemos que a nivel de agricultura era muy avanzado. A nivel demográfico y económico es un desastre. Y que la mayoría de la población trabajadora, bueno, claro, campesina. Que si queréis saber qué pasó bien tenemos un programa dedicado específicamente al decreto de expulsión de la primera temporada, no me acuerdo exactamente cuál es. No sé si el 16. No lo sé, pero es un programa bastante chulo. Y lo pone, decreto de expulsión de los moriscos, ¿sabes? No tiene pérdida. Escuchárselo y eso. Pero básicamente esto sufre otro revés para la economía, aunque habría mejorado un poco con el tema de las paces y demás. Y bueno, pues ahora viene, así por saltárnoslo así por rápido, ahora viene otro Felipe, que también es otro máquina. Felipe IV. Felipe IV, pero sobre todo porque tiene aquí a uno que sí que es un máquina. La estrella del rock. La estrella de este sí que era un flip, tenía que ser un flipado. El conde duque de Olivares. Terrible. Este es el válido importante de la época de Felipe IV, que es el conde duque de Olivares. Que este tío pues dijo, mira, pues yo voy a reformar todo esto. Tiene pinta de ser un cuñado, beberse 2 cubatas y solucionar la papeleta. Otra persona no muy querida para nuestros oyentes catalanes. Hombre, ahora lo voy a decir. Ahora lo vamos a comentar. Este tío inicia una política de reformas, sobre todo fiscales, que no sirvieron para nada porque no se redujo la deuda. Sirvieron para tocar la nariz a la población, para aumentar los impuestos, sí, pero no para mejorar aumentar las arcas del Estado. Y sobre todo lo más importante, porque este estaba obcecado en mantener la causa imperial y en reactivar la causa imperial. Y la hegemonía de la monarquía. Exacto, es la unión de armas que se inicia en el año 1625. Que esto básicamente lo que decía era que todos los territorios del imperio, Aragón pues tenía que aportar un número determinado de dinero y de hombres a ese ejército imperial que se estaba creando. Similar al de Castilla. Claro. Es que tenemos que tener en cuenta que el peso de
del imperio lo lleva Castilla. Y en las guerras quien aportaba el dinero y aportaba los hombres era Castilla. Y lo que busca el conde duque de Olivares es que todos los reinos del imperio aporten de una manera similar en ese gasto que tiene Castilla. Que no está mal, ¿sabes? Claro. Está bien, que está bien pensado, pero el problema es que eso pues, le sentó como un tiro aquí a Aragón, a Portugal, que ahora vamos a ver lo que pasa con Portugal. Cuando pides dinero allí no sienta bien, ¿eh? Eso no... Bueno, aprovechando la guerra que hay con Francia, cuando se le pide apoyo a la zona de Cataluña y demás, los catalanes se niegan, y es cuando sucede lo que se conoce como el Corpus de Sangre. Que esto lo aprovechan los que mandan ahí en Cataluña para ofrecerle el condado a Luis XIII. Y se gran integra solución. Cataluña. Gran solución. Y se integra a Francia, que de hecho se recupera en 1652. Efectivamente. Ojo. Bueno, y luego está el caso de Portugal, que Portugal dice, ahí os quedáis, y en 1640, pues, bueno, no reconocía hasta 1668, pero en 1640 ya pone al duque de Braganza, a Juan IV, efectivamente, como rey. Y ya se vuelve a quitar otra vez hasta nuestros días, pero Olivenza es nuestra, de la... Como apunte. Como apunte. Y Portugal vuelve a ser independiente. Uno de los principales de las principales debacles militares, y no la más importante, que es la derrota de Rocroi en 1643, que supone además el fin y la destitución del conde duque de Olivares y el comienzo de la hegemonía militar francesa en Europa, ya que aquí ya está, daros cuenta que aquí ya está el conocido, el hermano, el rey Sol. Está Luis XIII, y después de Luis XIII viene Luis XIV, que era pues, este señor. Y Luis XIII con su conde duque de Olivares particular, que era Richelieu. Richelieu, ¿sabes? Que no es moco de pavo. Exactamente. Y así queda un poco la cosa. O sea, que con lo que Felipe III medio hizo bien, el conde duque de Olivares y Felipe IV se lo cargaron, porque entre una cosa y otra lo que hicieron fue estallar la paz que había en Europa en ese momento. Donde veía una guerra, ahí se metía. No, ahí se metía el tío. Y bueno, hubo algunas batallas, por ejemplo, lo de la rendición de Breda es de esta época también. Pero claro, luego viene lo que viene y la debacle tan grande que sufrimos, ¿sabes? Como si estuviéramos ahí. Pero yo digo eso porque esto es la historia de nuestro país. Y ya está. Exactamente. Además, en Rocroi, pues allí estaba. Madre mía. Allí estaba la triste. Claro, claro. Era la triste. y allí pereció. Allí grabó la peli también. Ahí había cámaras de sonando la madrugada. Sonando la madrugada se quedó allí en los campos franceses. Pero hombre, no pasa nada, porque ya viví muchos años. Antes había sido... A la triste antes fue rey de Gondor y todas esas cosas, ¿sabes? Vivía mucho... Ya está, ya. Total, que ya llega Carlos II y ya me callo yo y habla Rafa un rato. Y eso. Bueno, vamos también a nosotros hablo de nosotros cuando el único que va a hablar de Carlos II soy yo en este caso. Pero bueno, vosotros vais apuntando también. El experto de Carlos II va a comentar ahora. Ojalá fuera yo experto de Carlos II, la verdad. Pero bueno, la verdad que es un personaje bastante curioso y bastante interesante. No le coges como cariño un poco a Carlos II. Le he cogido un poco de cariño, pero porque no sé si os pasa a vosotros que cuando se meten mucho con una persona, sí, a mí siempre me ha enternecido y ha salido de mí la necesidad de defender y de proteger a esa con persona. Nerón, con Cleopatra, con Hitler se han metido con él, pero ahí no, es verdad, yo digo... no hemos querido defenderlo. Yo lo digo de verdad, yo en el colegio cuando un chaval pues a lo mejor se quedaba un poquillo más solo o no digo que sufriera acoso, que yo afortunadamente no lo he vivido, pero que se metiera un poquillo más con él, siempre me gustaba defenderlo. Y con Carlos II, pues como se meten tanto con él... Puede ser ese chaval. Puede ser ese chaval. Es como el anuncio este de la Leti, ¿lo has visto, no, Rafa? Sí, efectivamente, muy bonito. Tú eres el que va con la camiseta de Xavi y la bandeja. Exactamente. Los panes. Pues Carlos II es probablemente el rey más denostado, no tanto por lo malo que fuera, que en ese caso nadie le quita el puesto a Fernando VII. Claro, es que es... Sino por... No, Fernando VII es con razón. Fernando VII eso es con razón. Fernando VII todo lo que se le diga es poco. Es poco. Como este hombre, ¿no? Que fue al Museo del Prado a insultarle, ¿no?
en un cuadro. Pues, hay que traerle un día eso. Exactamente. Sí. Pues en el caso de Carlos II es distinto. En el caso de Carlos II es simplemente porque se le tiene como una persona completamente deficiente, tanto física como mental. Sí. Y no es tanto así. De hecho, hay una frase que ha popularizado Luis Ribot, que es uno de los grandes estudiosos de Carlos II, exacto, sí. que no era ni tan hechizado como se le conocía, ni tan decadente. Justo traía yo esa frase también para el debate. Vamos a comenzar con algunos de los apuntes que he traído sobre cómo se le tenía en esa época, cómo se le describía al propio Carlos II. Y tengo aquí cómo lo describió el nuncio papal a Carlos II, que decía: el rey es más bien bajo que alto, no mal formado, feo de rostro, tiene el cuello largo, la cara larga y como encorvada hacia arriba, el labio inferior típico de los Austria, ojos no muy grandes, de color azul turquesa y cutis fino y delicado. El cabello es rubio y largo, y lo lleva peinado para atrás, de modo que las orejas quedan al descubierto. No puede enderezar su cuerpo sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora. Por lo común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Prácticamente ha definido a cualquier pilistra de las calles de la casa de la abuela, ¿sabes? Tremendo. O sea, terrible, vamos. Carlos II, que nace en 1665, es producto del matrimonio y la descendencia de un tío, Felipe IV, y su sobrina. Claro, es que eso es uno de los que es Mariana de Austria. Entonces, claro, es el producto ya no solamente de ese enlace, ¿no?, conyugal. Que ya previo, sí, exactamente, que previamente... O sea, la Austria era constantemente eso. Previamente ha habido mucha consanguinidad y Carlos II no deja de ser ya producto final. Claro. De hecho, dicen que cuando... Es el TFM, ¿no?, del insecto. El TFM de la consanguinidad es Carlos II. Es la tesis doctoral. Entonces, claro, cuando nace, dicen que nace lleno de costras, claro, raquítico. También mucha mitología, ¿no? Imagino en torno a eso también. Para justificar luego todo lo que al final, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno, tenemos una persona que es verdad que físicamente pues tiene muchos problemas, una persona bastante débil, una persona probablemente estéril. Y de hecho, con las dos mujeres con las que estuvo casado, María Luisa de Orleans, que era sobrina de Luis XIV, como con su segunda esposa, que era Mariana de Neoburgo, no consiguió tener hijos. Y mira que hicieron con él un montón de exorcismos, de veneraciones de reliquias santas, porque, bueno, incluso decían que su confesor dormía en su alcoba, porque pensaban que estaba tentado por, bueno, que el demonio iba a hacer fechorías con Carlos II, porque claro, pues se lo llamaban el hechizado, porque hacían exorcismos con él, porque pensaban que el motivo de no poder engendrar un heredero, de no tener hijos, no era por esterilidad, sino porque estaba hechizado por el demonio, por brujería, por lo que fuera. Y no le dio por pensar que tener relaciones con tu prima durante siglos no era malo, ¿no? Le dio por pensar eso a los austrias. Claro, eso es que no se conocía, creo, en ese momento, los efectos negativos de la consanguinidad. Sí, es que está siempre bien visto. Es una manera de conservar la sangre real, efectivamente. Pues toma la sangre real para lo que vale. Y hablando un poco de la esterilidad y la incapacidad de tener un heredero de Carlos II, traigo también un poco una apreciación en este caso de el libro de Historia de España contada para escépticos de Lava Galán, que es muy graciosa. Dice: estaba probado que, esforzándose mucho, conseguía una erección morcillona suficiente para penetrar a la reina, con fatiga, eso sí, porque además era eyaculador precoz. Seguramente el semen que producía su único testículo era estéril. Yo tenía que tener una vida... o sea, no el hecho de estar mal ya de por sí, sino de que todo el mundo le escribe cosas, tío, que madre mía. Yo lo que me quedo flipado es con lo de que morcillona sea un término científico. Sí, no, este libro está repleto de chascarrillos en ese aspecto. Busca ese tono humorístico. Está buenísimo, Sí. Joder. El caso, como ya digo, es que este hombre, pues, físicamente... estaba bastante mermado por esa consanguinidad. Es probable que no tanto intelectualmente. No, eso te iba a decir, que
igualmente la esterilidad, por ejemplo, ¿no? Porque siempre se le ha achacado mucho eso, pero la esterilidad no te da ninguna malformación ni nada. De hecho, puedo serlo yo sin saberlo perfectamente. Claro. Entonces, también pero es cierto que a nivel de inteligencia no... De hecho, él, que probablemente Luis Ribot también lo apunta, él yo creo que se infravaloraba más de lo que... Luis Ribot lo dice, que tenía muy poca fuerza de voluntad. De hecho, fueron las mujeres cercanas a él las que realmente pues llevaron el peso un poco de su reinado. Pero bueno, fruto también de esa infravaloración suya, hace que se rodeara de ministros competentes que mantuvieran al imperio y a su economía a flote. De hecho, tenemos que tener en cuenta que en este momento, ya de pérdida de la hegemonía del imperio español a nivel político y militar, y es que a nivel económico pues está en una crisis importante debido también a esa deuda que ha ido generando con los monarcas anteriores, eso tiene su contrapunto en el esplendor y el poder que está viviendo Francia de la mano de Luis XIV. También lo dice Luis Ribot, que se enfrenta al enemigo más poderoso, ¿no? Y más dificultoso que hay en ese momento, que es Francia. Entonces, dentro de esos nubarrones oscuros que siempre se han identificado con el reinado de Carlos II y con el fin de la monarquía de los Austria en España, tenemos que ver también una serie de luces. Una de ellas es mantener intacto la extensión del imperio y de sus territorios. Para ser honestos, aquí también tenemos que señalar que a Luis XIV no le interesa atacar con un martillo a España. ¿Por qué? Porque el tío es listo y sabe que Carlos II no puede tener heredero. Entonces, con un poco de suerte, va a colocar en la monarquía española a un Borbón cuando se muera Carlos II. Y pasó. Y es lo que pasó. Y es lo que pasó. Hubo una guerra, pero... Entonces digo, tampoco voy a atacar a machete a España porque probablemente todo este imperio será satélite mío cuando se muera Carlos II. Te digo una cosa, casi mejor que no hubiera quitado Flandes o lo que sea antes que colocarnos los Borbones. Exactamente. Es que se enfrenta al mejor estadista en ese momento en Europa, ¿no? Pues sí. Pero es curioso porque ha quedado tan mal Carlos II, pero... Y volvemos otra vez a Luis Ribot. Otro de los grandes personajes de la historia de Europa y de Francia, que es Napoleón, ridiculiza por completo a Carlos IV y a Fernando VII. Y sin embargo, Carlos II se mantiene de manera digna. No, es que... sí, volvemos a Luis Ribot, que él dice... Final... No, perdona, Dani. No, sí, que... En cuanto a integridad de trono, más allá de todas estas cosas de que sí, su físico y tal, él se mantiene firme en la mayoría de los problemas, digamos, que achacan al trono. Sí. Claro, si al final todos los problemas que ya se manifiestan de una manera grandísima en el reinado de Carlos II son problemas que vienen de atrás. No, claro. Que son herencias, que no los ha creado él. Pero él, y lo que ha dicho antes Rafa, rodeado de una gente más competente, porque lo que le hace su propia inseguridad, lo que tuviera el hombre, es rodearse de gente más competente en los ámbitos que le interesase, es apuntar a todos los problemas que tiene el imperio en ese momento. Y sobre todo lo económico, y de hecho, supongo que lo dirás ahora, que se empieza a ver recuperación en la economía. De hecho, siempre se ha comentado de que en el siglo XVIII, ya con los Borbones en el trono, vuelve a crecer la demografía, vuelve a crecer la economía, pero estas bases, la base de este crecimiento posterior está aquí, en este último tercio del siglo XVII y en este reinado de Carlos II. De hecho, a nivel económico, como ya digo, consigue reformar un poco la economía y salir a flote en base pues al trabajo de buenos y competentes ministros. Hace un montón de reformas, sobre todo lo que hace es la regulación de los precios. Exactamente. Y la devaluación de la moneda. Sí. Que lo que hace es evitar que la inflación siguiese creciendo de la manera que lo estaba haciendo. En este caso... Así hizo que fuera un poco más competitivo el mercado español, el mercado de la península con respecto a los mercados europeos. Exactamente. Entre estos ministros debemos destacar a dos, que son el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, y entre ellos pues podemos destacar una serie de medidas como por ejemplo la creación de la Junta de Comercio, la reestructuración de la Real Hacienda y como decía
como decía Antonio, también la deflación de los precios, que permitió un mayor bienestar a la población y también la bajada de impuestos, porque claro, estamos hablando que con todas las guerras que habían ido sosteniendo, sobre todo Castilla, en el siglo XVI y principios del XVII, eso suponía para la población de a pie subida de impuestos, una gran inflación en los precios, y lo que busca Carlos II es esa bajada de impuestos y marcar un precio máximo, ¿no?, para que no se produjera esa inflación. Entonces aquí vemos cómo se está reformando la economía y se está intentando mantener a flote, y por fin Castilla y su población empieza a vivir un periodo de mayor bienestar y de mayor paz. Y de estabilidad. Exactamente. Así que Carlos II, como decía Luis Ribó, ni tan hechizado ni tan decadente. Consiguió pues relanzar lentamente de nuevo la economía, consiguió mantener el extensísimo Imperio Español sin doblegarse de manera humillante a ninguna otra potencia. Y bueno, pues finalmente este hombre muere en el año 1700 y se produce esta guerra de independencia que da pie a la llegada de los Borbones a España. Que tenemos un programa de eso. Tenemos un programa sobre eso. Y para finalizar con la intervención de Carlos II, pues bueno, una de esas claves, ¿no?, de esa mala prensa con la que ha llegado Carlos II hasta nuestros días, nos la apunta el propio Luis Ribó, que dice: esta última afirmación nos sitúa sobre una de las claves para entender algunos de los mitos. La degradación anterior servía de contrapunto para exaltar el tiempo nuevo inaugurado con la dinastía borbónica. Es decir, cuando llegan los Borbones, a ellos les interesa que para exaltar un poco el esplendor de su dinastía se eche tierra claro, a la anterior, a la de los Austrias, y decir lo mala que era la dinastía de los Austrias y lo decadente claro, que era su último rey. Justificar, claro. Entonces, esto un poco como lo de Nerón, si es que al final siempre... Exactamente, y pone frente a los Borbones reinantes la tiranía de los Austrias. Manifiesta en hechos como la represión de los comuneros o las diversas atrocidades denunciadas desde finales del siglo XVI por la leyenda negra. Una España retrasada y dominada por el fanatismo, cuyo último representante sería el degenerado de Carlos II. Claro, y tiene que ver bastante la leyenda negra también. Claro. Que eso da para tema largo, pero es justo eso. La mala prensa, ¿no?, para justificar la llegada de los Borbones, y es una mezcla de todo, el cómo se ve a Carlos II sobre todo. Entonces, pues después de lo que hemos estado hablando Antonio y yo, pues servimos un poco el debate, ¿no? Claro, o sea, yo traía debate, realmente tengo todas estas cosas que en verdad tú ya lo has dicho, ¿no? O sea, eran apuntes, pero bueno, el resumen, el debate, yo creo que habría dos debates dentro de uno, es decir, los Austrias menores de verdad son menores, entre comillas, y si Carlos II en realidad es tan hechizado, ¿no?, como se decía, que en verdad ya lo hemos estado hablando, ¿no? Pero bueno, en resumen, tenemos que recordar pues cosas de la Austria menores: la pérdida de importancia del rey y el surgimiento de los válidos, la pérdida de hegemonía de la monarquía española frente a otra como la francesa, crisis económica y demográfica, decadencia de la monarquía, lo político y económico, y que algo que podamos ver ahí queda plasmado en la literatura de su tiempo y tal, ya lo estamos viendo. Sin embargo, de una cosa que no hemos dicho, está el siglo de oro español. Efectivamente. Claro, eso no lo hemos comentado, pero es un montón de importante eso. Claro. Porque frente a la decadencia política y militar está el esplendor máximo de la cultura en nuestra historia española, ¿no? Y Luis Ribó, pues en general habla del concepto de mito, ¿no?, en un artículo que tiene, y me parece muy interesante porque dice: el mito existe hasta que llega el historiador, ¿no? Es como el historiador rompe el mito. Y también dice: el mito es malo porque tú ya incorporas el mito, hablando de Carlos II, ¿no? Incorporas el mito, entonces ya no te obligas a conocer realmente la vida del rey. Eso es lo que ha pasado siempre. Se ha pasado de puntillas por Carlos II, porque ya se conoce que es un rey que simplemente la decadencia, el fin de los Austrias. Claro, y él dice: si lo hubiese tocado vivir en otra época, como a lo mejor la de Felipe III, si es un buen rey, tal vez, ¿no? Seguramente mejor, porque no tendría tanto problema a lo mejor, o nunca se sabe, ¿no? Un poco anacrónico, ¿no? Si la cabeza de Felipe II hubiera estado en el cuerpo de Felipe III, hubiera sido otro rollo. Claro. Y si hubiese podido tener hijos y hubiese tenido un heredero y no hubiese sido ese rey asociado como el final de la dinastía de los Austrias. Claro, tal vez su heredero podría haber terminado de hacer las cosas bien, o podría haber liado de nuevo. No, bueno. Pero hubiese pasado
como una Austria menor más, ¿no? Sí, claro. Sí, porque al final Felipe IV para mí me parece el más modorro de todos. ¿Por qué Carlos II tiene peor prensa que Felipe IV? Porque porque no tiene un heredero. Claro, o sea, es lo que hemos dicho antes. Es el final, hay que echarle más tierra y como él que está primero y es fácil echársela porque pues no estaba bien el hombre, pues ya está. Pero Felipe IV es un modorro tremendo. No, Felipe IV es que es un rey. Además, mira que Carlos II, o sea, tenía un montón de problemas físicos y por eso era difícil de mirar, pero Felipe IV. Sí. Y fíjate cómo es la historiografía, que sin poder ninguno de los tres decir por qué Felipe IV es mejor que Carlos II, uno es el rey planeta y el otro es el hechizado. Sí. El rey planeta por el cabezón que tenía, ¿no? O sea, la historiografía para que tú veas cómo es maravillosa. Yo por eso te decía al principio, bueno, no sé, ¿qué ibas a decir, Dani? No, que básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? En plan, no, pero di tú. Que por eso te decía al principio, Rafa, que yo sí estoy un poco de acuerdo con la denominación de Austrias mayores y Austrias menores. Porque creo que corresponde a la pura hegemonía y a militar y política. Y es verdad que Carlos I y Felipe II dominan. El puño de hierro de esos dos reyes es mucho más grande que el que van a venir luego. Sí. Pero sí que haría un pequeño matiz y sacaría un poco de los Austrias menores a Carlos II porque no es tan férreo militarmente, pero económicamente y administrativamente sí, es mucho mejor incluso que los Austrias mayores. Sí, pero para mí, para mí, ¿sabes? Que mi opinión es no hay menos. Pero bueno, tu opinión es la opinión de un historiador. Sí, bueno, historiador, yo soy profesor, seré profesor. Felipe III y Felipe IV para mí son dos piltrafas. Hablando ya mal y son reyes, ¿sabes? No hay que tenerle respeto, son reyes. Pero Felipe III y Felipe IV me parecen dos modorros que no hacen nada bien. O sea, Felipe III todavía porque firma las paz, porque yo creo que en verdad ese tío dice, mira, quítame de rollo, ¿sabes? Ese quería estar tranquilo, pero Felipe IV, o sea, de verdad, yo por eso a mí sí me gusta la denominación esa, porque aunque Carlos I y Felipe II la líen, porque la líen, sobre todo en el reinado de Felipe II, cuando más se empieza a notar el tema de la economía, cómo va decayendo y demás, pero sí tienen esa hegemonía, sí tienen eso de que para mí sí se corresponde a la denominación de mayores. Tienen la sartén por el mango. Exacto. Eso es lo que quería decir, más rápido. Sí, a ver, es muy didáctica la separación entre Austrias mayores y Austrias menores, porque además nos ayuda a clasificar en dos periodos en la dinastía de los Austrias. Y es verdad lo que dice Antonio. En el siglo XVI, con Carlos I y con Felipe II, la iniciativa política y militar la tiene siempre la monarquía hispánica. Eso es lo que iba. Y ya en el siglo XVII va a remolque. Desde Felipe III, aunque el conde duque de Olivares, con esa fanfarronería, intenta devolver la grandeza al imperio, pero en el siglo XVII siempre va a remolque. Tampoco es culpa de la monarquía española que aparezca esa Francia tan poderosa. Pero sí, tampoco hay que irse a Francia. Lo que pasa, por ejemplo, en Flandes, claro, que ponen a uno para que domine la situación y lo tienen que quitar porque la lía, ponen a otro y luego tienen que volver a quitar porque la vuelve a liar y al final hay una revuelta de la leche y nace Holanda y nace Bélgica. Bueno, Bélgica. Sí. Flandes Norte, Flandes Sur, ¿sabes? Es evidente que a nivel político, a nivel militar, el siglo XVI tiene unos monarcas mucho más poderosos que el siglo XVII. O por lo menos que Carlos I y Felipe II son políticamente más brillantes que Felipe III y Felipe IV. Eso está claro. Pero a nivel demográfico, a nivel social, a nivel económico, en el siglo XVI, Carlos I y Felipe II meten al pueblo castellano en todos los problemas que luego en una serie de conflictos dinásticos que solamente le interesan a ellos, porque al castellano lo que ocurre en Flandes se la trae al pairo. Claro. Y eso es una matanza continua de personas castellanas y de otros reinos que en menor medida, y una subida de impuestos constante. Es que esa gente, ¿qué auge, qué esplendor hay en el siglo XVI para la población española? Ninguno, eso es obvio.
El auge es de palmadita en el pecho. De, mira, todo esto es mío, ¿sabes? Pero eso lo haría Felipe II y ya está, y al que le pagase. Y sin embargo, vemos como en el siglo XVII, el rey más decadente que hemos tenido, según la historiografía tradicional, mejora las condiciones de vida de la población. Sí, y no los manda a guerras continuas. No, de hecho intenta tener buena relación con todos esos territorios. O sea, él durante su reinado tiene buena relación con la corte, con Nápoles, o sea, de hecho mantiene muy bien en el caso de Nápoles, por ejemplo, el tema también. No sé, la sensación que a mí me queda es que sí, evidentemente Carlos I y Felipe II, como decir, pues a nivel de como rey fuerte, destacan por encima de Fernando III, sobre todo por encima de Felipe III, y sobre todo por encima de Felipe IV. Me confundo con Fernando y Felipe. Pero a lo mejor habría que sacar bueno, si seguimos manteniendo lo de Austrias menores, habría que sacar a Carlos II de las Austrias menores, de alguna forma. A ver, no creo que hubiese que sacarlo porque al fin y al cabo no deja de ser también un personaje débil, por mucho que tenga sus luces. Sí, a ver, es lo que está diciendo Rafa, o sea, no habría que sacarlo, pero no ponerlo como el peor de los menores incluso, ¿sabes? Sí, pero aunque no lo sacáramos, pero tampoco, en este programa yo creo que lo que buscamos también es eso, no meter Austrias mayores. Todos los reyes de los Austrias mayores tienen las mismas características y de los Austrias menores tienen las mismas características, ¿no? Y todo es decadencia, ni todo es decadencia en el siglo XVII, ni todo es auge en el siglo XVI. Y nosotros no vamos a hacer este programa para decir que Carlos II fue el mejor rey de España. No, parece aquí que somos de una secta que quiere revivir a Carlos. No, pero de verdad. Ni que todo lo que hizo Felipe II lo hizo mal. Pero que ni Felipe II lo hizo todo bien, ni muchísimo menos, ni Carlos II lo hizo todo mal. No, es que simplemente, más que criticar a Felipe II, no es alabar a Carlos II tampoco, es decir... Aquí... Es hacer un poco de justicia con su personaje. Claro, porque ni alabamos ni criticamos porque no sería presentista, es estúpido. O sea, cada cosa pasa en su momento y ya está. A ver, creo que he dado con la clave. Lo que venimos aquí con la denominación esta de los mayores y los menores es que no se haga en un sentido que elogie a los mayores y sea despectivo con los menores. Con Felipe III y Felipe IV lo podéis ser. Pero lo que quiero decir es que son denominaciones para dividir entre siglos y entre monarquías, entre monarcas que tienen unas características similares, ambos, y ya está. Pero no en el sentido de mayores, ¡buah!, los máquinas, menores, vaya Dios pringado, no. Es simplemente una denominación para hacerlo, como decía Rafa antes, más didáctico. Porque hay que entender que siempre hemos dicho, todos los procesos históricos son complejos, y más un reinado en este momento donde el Imperio Español tiene que... Que tú seas un imperio no significa que ya lo tengas todo ganado, porque te tienes que mantener, ese es el problema. Cuanto más fronteras, más enfrentamientos, más disputas. De hecho, mantenerlo es más complicado, porque cuando tú vas conquistando territorio, al final te vas financiando con lo que te aporta ese nuevo territorio. Pero una vez que ya te has establecido allí y que lo que tienes que hacer es mantenerlo, le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano entra en decadencia después de llegar a su punto máximo claro, cuando se habla de punto máximo en una fecha, o sea, si el punto máximo de un imperio es en el año 5, ¿sabes? Que el año 6 ya no... O lo has mantenido o vas para abajo. Ya no cada vez más. Exactamente. Pero claro. Mantener las cosas costosas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, ahora con lo de Ucrania y Rusia, que a Rusia no le interesa hacer una ocupación total de Ucrania porque es muy costoso mantener eso. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en resumen, yo creo que lo hemos explicado bien. Y, o sea, yo traía aquí muchas más cosas, pero es que es volver a incidir en lo mismo y en detallitos de la vida de Carlos II para verlo como un señor gracioso. Pero que ya por dejarlo, ¿no? O sea, las dos preguntas, y ya las hemos respondido, serían que si los llamados monarcas menores se enfrentan a los problemas que dejaron los mayores y si Carlos fue tan desastroso. Yo creo que esas son como las dos preguntas y yo creo que pensamos más o menos igual, sobre todo eso, que son reinados complejos, cada uno pasa una cosa. Es evidente que los Austrias menores heredan muchos de los errores que cometieron los Austrias mayores.
Una economía muy endeudada, guerra en todos lados, y hacen cosas buenas. Felipe III, por ejemplo, todas esas guerras que hereda las pacifica. Claro. Carlos II mejora la economía. Pero también hacen cagadas que solamente tienen culpa los austrias menores, claro, como la expulsión de los moriscos. Los moriscos, no dijo Felipe. Como que el conde duque de Olivares se meta hasta en la guerra de Ucrania. Eso no le corresponde a los austrias mayores. Eso son cagadas de los austrias menores, que tienen su firma. Sí. Yo te dejo mis problemas en herencia. Mira, mis deudas te las dejo en herencia. Ahora, si tú coges más, tú sabrás lo que haces. Exactamente. No tienes bastante ya, compadre. Y es una cosa interesante que la estuvimos hablando nosotros, me parece muy chula, es el tema de... Claro, nosotros estamos hablando de Carlos II en su época, pero cómo ha trascendido a día de hoy, y no solo en lo histórico, porque hay muchos historiadores que, Luis Rigo lo dice, ¿no? Han pasado el tema, han dado por hecho de que es un rey malo y no lo han investigado como él hace, ¿no? Pero a nivel de cultura popular, ¿cómo ve a Carlos III, Carlos II la población? Porque hay Marco Iturriaga Granado, que lo estuvimos viendo, hace un TFG sobre... Él va desde la imagen que tenían en la corte de Carlos II al meme de hoy en día, los chistes y tal. Y él como que concluye, ¿no? Que esa mala imagen ha trascendido hasta el día de hoy, y hay memes que incluso hacen bromas de él que ni siquiera son falsos históricos, o sea, que son bromas, o sea, no sé si traía algún ejemplo, pero como que los propios memes mienten, ¿no? Sobre él, en plan, Sí. que ha trascendido ya una imagen de locura, popular. O sea, está integrado en la cultura popular, y eso llega al meme, que Carlos II era un piltrafilla. Claro, tú le preguntas a cualquiera que sepa medio qué de historia, ¿cuál es el peor rey de España? Y o te dicen Fernando VII o te dicen Carlos II. Claro. Pero no te van a decir Carlos IV, que también era un modorro. No te van a decir Felipe IV o Felipe III. O no te van a decir, menos ya cualquier rey medieval de estos que Sancho es III el Craso, ¿sabes? O tercero era, no me acuerdo. El que fuera. Sí, pero eso ha trascendido y lo tenemos en nuestra cultura popular, y también eso es necesario hacerle de alguna forma pues una crítica, ¿no? Y hacerle entender a la gente. Pues vamos a hacer memes de Carlos porque nos encantan los memes a nosotros, pero vamos a hacerlo bien a lo mejor, ¿no? ¿Por qué no hacer un meme de rey yéndonos de Felipe III? Lo hacemos todo. En plan, cuando expulsa a los moriscos y no sé, y alguna cara así... Cuando expulsa a los moriscos te das cuenta de que no hay nadie para trabajar en el campo, yo qué sé. Eso es el meme este de la bicicleta y el palo. Claro. Y yo creo que... Sí, creo que ha quedado bien. No sé si tenéis algo más que comentar. Tengo, si quieres, una cita sobre un resumen de lo que sería la monarquía de los Austrias. Dice Miguel Ángel Ruiz Ortiz, dice: la monarquía de los Austrias situó a España en el primer plano de la política mundial, que en este momento era Europa, convirtiéndola en la primera potencia del momento. En los dominios de Felipe II no se ponía el sol, ¿no? Pero si a esta dinastía le debemos ese esplendor, también le debemos la posterior decadencia. Por el mantenimiento de esa posición se hace insostenible. Sobre todo teniendo en cuenta que casi toda la presión recaía casi exclusivamente en Castilla, cuyos súbditos tenían que mantener unas tropas dedicadas a una guerra dinástica de las que pocos sabían. Además, el oro y la plata que llegaban de América y que hubieran enriquecido el país se destinaba íntegramente a financiar el prestigio internacional de la monarquía. Yo creo que es un resumen de lo que hemos estado comentando a lo largo del programa. La verdad que sí. Pues bueno, vamos a terminar el programa con un pequeño jueguecito, ¿no? Es un juego corto, pero yo lo voy a pasar mal porque es decir nombre en árabe que no sé pronunciar. La especialidad de Dani. Entonces, sí, encima de que se me da mal, me meto aquí. El juego se llama Adivina el personaje de Al-Ándalus. Entonces yo voy a decir su nombre en árabe clásico y a ver si conseguís sacar quién es. ¿De quién estamos hablando? Son personajes súper conocidos por todos. Yo no sé, Dani, por qué te meten en este marrón. Bueno, ahora va a ver. Son personajes conocidos por todos. Vale. O sea, pero ahí está. Pero claro, no conocemos el nombre en árabe clásico, que además ahora luego... Juan Martín de la Cruz, de todos los santos... Luego al final del juego os digo cómo se compone un nombre en árabe clásico, porque como lo de los romanos, que está el praenomen, el nomen, pues esto es mucho más complicado. Vale. Bueno, a ver para vosotros quién es Abd al-Rahman ibn Muawiyah ibn Hisam ibn al-Malik. Dilo tú, Rafa. Voy yo luego. Abderramán primero. Vale. Yo digo Abderramán III. Pues Abderramán primero. Y
el emigrado me salía por el... Sí, el emigrado, ¿no? Que nace en el 731 en Damasco. Claro, esto estamos porque Al-Rahman podía ser... Podría ser cualquiera de los de Ramanes. Pero este es el primero, o sea, el que huye de Damasco y viene aquí y pasan cosas durante muchos siglos después. Cosas árabes. Cosas árabes. El siguiente, Abu Iwalid Hisham ibn al-Hakam. ¿Lo puedes repetir, por favor? Abu Iwalid Hisham ibn al-Hakam. Esta es trampa porque sí, ya tiene Hisham trampa, y tiene al-Hakam en el nombre, entonces... Di tú uno, yo digo otro, Rafa. Abu Iguaín. Es que, sí, Jamal. Abu Iwalid Hisham ibn al-Hakam. Venga, yo voy a decir Isam II. Vale. Yo voy a decir a la Ken. Es Hisham II. Ya. Gana el Hisham al-Hakam. Pero es que todo. Es que pero porque estaba primero. Entonces digo, será de mayor importancia. Tiene que ver. Y ahora os lo contaré. Nace en Córdoba en el 965. ¿Vale? El siguiente. Abu al-Walid Muhammad ibn Aham ibn Muhammad ibn Rus. Ese. Le voy a decir yo primero uno, por lo menos. Sí. Ese es Almanzor. ¿Vale? Por decir, ¿sabes? No tengo ni idea. Ves que ya se me ha olvidado lo que me ha dicho. Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rus. Te imaginas que es Mahoma, en verdad. No, bueno, pero Mahoma no da Pero andaluz. es que no... O sea, no intentes por el nombre porque... Claro. Vale, voy a decir... el Mohamed I, el fundador de la dinastía nazarí. Pues sorprendentemente, este nombre es el de mismísimo Averroes, tío. ¿Averroes? Averroes, tío. O sea, Madre. lo puse, sabía que no se iba a adivinar, pero era por curiosidad de que no tiene nada que ver, ¿no? Pero eso ahora explicaré por qué se forman así los nombres. Averroes era un mote o algo, ¿no? Que le pondrían. Claro, es que lo que pasa aquí que muchos de estos nombres es como que se cristianizan luego. Claro, o están cristianizados. del árabe clásico, la pronunciación nuestra luego es distinta. O sea, hay muchos cambios. Nacen en el 1126. Y ya por último, Abu Amir Muhammad ben Abi Amir Alma Afiri. Este creo que sí sé quién es. Este creo que sí. Almanzor. Almanzor otra vez. Almanzor. Apodado el Victorioso. Apodado el Victorioso. En árabe, Al-Mansur. Almanzor. Nace en el 939 en Turush, que se ubica por Algeciras, Torrón. Vamos, voy a explicar por qué creía que era Almanzor, porque ha dicho no sé qué, Amir, y el Amirí. periodo en el que está Almanzor al frente de Al-Ándalus se llama la dictadura Amirí. Entonces, Y os voy a decir rápidamente, ya lo dejamos, que tenía el modo bien puesto. ¿Cómo se componen los nombres? Venga, hombre. Los nombres en árabe clásico, que es una movida, porque tienen el kunya, que es el sobrenombre, que normalmente es padre de, ¿vale? Luego tienen el ism, que es el nombre que corresponde a la propia persona. Uy, no, espérate. Vale, sí. Vale, perdón. Luego tiene el Nasan, que es la descendencia, la genealogía. Luego tiene el Lakab, que es el apodo. Luego tiene el Mansab. el apodo lo meten dentro del nombre. Si tienen un apodo, lo meten ahí. Luego está en el Mansab, que es el que indica la profesión. Dentro del Mamma mía. el alfarero. Sí. Escúchame, tú le das el nombre ahí a quien sea la administración y es como si estás dando la vida laboral. Sí, es un poco el informe de vida laboral, sí. Luego tienes Nisba, que es el parentesco, afiliación, el rollo tribu. Pero eso se mantiene en la actualidad. Este es el clásico. El clásico. No sé en moderno hasta qué punto eso se mantiene, pero en el clásico sí. Y ponen un ejemplo que es Abu Karim Muhammad al-Halim ibn Nidal ibn Abdulaziz al-Filistini, que la traducción sería, lo tengo por aquí, padre de Karim, Mahoma, el guapo, hijo de Nidal, hijo de Abdulaziz, el palestino. Y su mote es el guapo. Y el guapo. ¿Y su profesión? Aquí no. Karim significa generoso, Muhammad significa alabado, Ali significa guapo, significa esclavo del magnificante. O servidor del magnificante.
Y bueno, podría ser Pedro Sánchez el guapo, hijo de... Presidente del gobierno. El presidente. No, pero pues no era un juego como para adivinarlo porque es imposible, pero sí trae la curiosidad. Trae la curiosidad. Está bueno, sí, para imposible, pero lo has adivinado casi todo, Rafael. Pues, bueno, sí, claro que Rafael es medicina de Dios. Medicina de Dios en hebreo. Bueno, pues quien escuche el programa y sea musulmán, si nos puede decir que a día de hoy se sigue manteniendo eso, pues... Creo que no lo sé si exactamente... hay una diferencia entre la nomastica clásica y la moderna, pero creo que... que sea musulmán, que sea árabe, porque se puede ser musulmán y ser de Córdoba. Pero... Y llamarse Pepe, claro. Creo que los nombres compuestos actuales sí que tienen también esa parte de nombre complejo, pero no sé hasta qué punto, como no lo sé. Pues vale. Pues bueno, vamos a terminar ya con el programa de hoy. No queremos tampoco que se vaya demasiado de tiempo. Nada, no sé si queréis apuntar algo más. No. Ya está. Viva Carlos II. Viva Carlos II. Pues bueno, chicos, nos despedimos hasta el siguiente programa y ya está. Hasta entonces, cuidaros mucho y un saludo. Hasta luego. Venga.